Me da mucho gusto de saludarles una vez más en el nombre del Señor. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Yo no los oigo como tan bien, que digamos. ¿Bien? ¿Bien? ¿O no están bien? Qué bueno, tenemos que estar siempre bien, a pesar de las pruebas y las luchas, porque confiamos en un Dios todopoderoso y eterno, que es Cristo Jesús. Él está en control de nuestras vidas, queridos hermanos. Nosotros no debemos de temer. Quiero decirles que hoy vamos a tener la parte número 4 de esta serie y la última, eso se los garantizo, de esta serie que hemos titulado La armadura del cristiano. Por eso ustedes ven el cuadro aquí al frente, un hermoso cuadro de esa armadura del cristiano para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero decirles también que las primeras 3 partes de esta serie ya usted las puede ver en nuestro canal, en YouTube. Usted entra allí a YouTube, El Fuerte Clamor, busca el predicador de la silueta negra y allí usted puede entrar y puede ver la parte 1, 2 y 3 de esta serie. Muy pronto esta parte número 4 ya se subirá con el favor del Señor y así usted también la podrá ver. Quiero decirles a manera de este pequeño anuncio de que aprovechen para usted compartir esa página con sus familiares, con sus seres queridos. Recuerden que esto es internet y nosotros podemos compartir esta página que es de este ministerio, de esta iglesia, con aquellos familiares o seres queridos que viven en el extranjero, que tal vez viven en otros países, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Centro o en Suramérica. Y allí a través del internet ellos también pueden entrar a nuestra página y pueden ver cada uno de estos estudios. Allí hay programas de radio también. Usted puede escucharlos en audio. Hay más de 150 programas radiales allí que usted puede escuchar, desde temas de Daniel hasta Apocalipsis y temas actuales de los eventos finales de la historia de esta tierra. Quiero decirles también, queridos hermanos, de que la obra del Señor sigue hacia adelante. Muy pronto estaremos visitando a ciertas personas que nos han contactado y quieren que le visitemos. Así que oren por este servidor para que el Espíritu de Dios nos ayude a poder llevar este mensaje al mundo que todavía no conocen este mensaje. Porque es el objetivo de esta iglesia, hermanos. Para eso Dios levantó esta iglesia hace más de 20 años atrás. No para que vengamos aquí a mirarnos las caras bonitas todos los sábados. Es para llevar un mensaje al mundo, un mensaje claro y distintivo. Un mensaje que va a traer mucha controversia también, porque el mensaje de la verdad presente, el mensaje verdadero, va a traer ¿qué? División. Y nosotros debemos estar preparados para eso. Hoy voy a hablarles un poco de la última parte de esta serie, que la subtitulé Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es el lomo? ¿Saben ustedes cuál es el lomo? En los animales es la espalda del animal, ¿verdad? Pero en nosotros, ¿cuál es el lomo en nosotros? No es los hombros, no. Es la parte de abajo de la cintura y la parte central de la espalda. Eso es el lomo del ser humano. No los hombros. A veces yo creía también que eran los hombros, pero no lo es. El Señor nos dice en su palabra, fortaleceos en el Señor, hermanos míos, dice Pablo. ¿En quién usted y yo debemos fortalecernos? En el Señor. En el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Creen ustedes que Dios tiene poder? Amén. ¿Creemos que Él tiene el poder? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. No dice la Biblia de alguna armadura. Dice de toda la armadura de Dios. Desde la cabeza, ¿hasta dónde? Hasta los pies. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única manera de que usted, querido amigo y amiga que me escucha en estos momentos, querido hermano y hermana, y este servidor quien les habla, la única forma de poder estar firmes contra las acechanzas de Satanás es que estemos vestidos de esta armadura solo los sábados.
¿Ustedes están despiertos, queridos hermanos, o no? ¿Qué días? Todos los días. 24/7, ¿verdad, hermano Fernando? Sí, señor. Dice, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre ni carne. Esta lucha espiritual no es en contra del pastor, no es en contra del hermano, no es en contra del familiar de mi casa. ¿Es contra qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha que ustedes y yo tenemos que enfrentar día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es contra Satanás. Y la única forma de poder alcanzar la victoria, número uno, tenemos que caer de rodillas todas las mañanas. Amén. Y pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Porque solo Él tiene el poder, solo Él tiene la fuerza para darnos el poder a nosotros para poder vencer a Satanás. Sin la ayuda divina jamás este servidor quien les habla, no importa cuánto conocimiento yo tenga de la palabra de Dios, no importa cuántos años yo lleve en la iglesia, no importa el cargo que yo tenga, sea pastor, sea anciano de iglesia, sea lo que sea, sin la ayuda divina usted y yo no podemos vencer. Solamente el poder de Cristo en nosotros nos da el poder para vencer el pecado y para vencer los ataques de Satanás. Jesús dijo estas palabras, lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas 12:35. ¿Cómo deben estar nuestros lomos? Ceñidos. ¿Ceñidos con qué? Con la armadura de Dios. ¿Y vuestras lámparas qué? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Tienes tu lámpara encendida o está apagada? Amén. Está apagada cuando permanece cerrada en el bureau de tu casa o en la mesa de tu casa toda la semana. Porque como trabajas tanto, no tienes tiempo para abrirla. Y entonces permanece apagada toda la semana. Llegamos muertos de trabajar todos los días. Trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias. ¿Y qué ánimo vamos a tener para abrir este bendito libro, hermanos? Y entonces Satanás no desea que usted lo abra. Porque Satanás sabe que a través de este libro, ustedes y yo podemos obtener la fuerza necesaria para derrotarlo a él. Hay dos cosas que Satanás va a intentar siempre y va a tratar de evitar que nosotros las logremos: el estudio de la palabra de Dios y la oración. Si nosotros descuidamos esos dos cosas fundamentales, somos personas derrotadas. Esa palabra ceñir en griego significa fajarse todo alrededor. Bien apretado, hermano. O sea, las personas que trabajan en los lugares donde tienen que levantar cargas, cajas pesadas o artículos pesados, usted los ve que a veces tienen una faja bien apretada. ¿Por qué la usan? Para proteger tu espacio. ¿Qué más significa esa palabra ceñirse? Sujetar el cinturón de uno o ceñirse. Vayamos a Efesios 6, acompañen si son tan amables. Efesios 6, y vamos a leer unos textos allí muy interesantes. Efesios 6, versículos 14 al 18. Efesios está después de Gálatas. Efesios 6, 14 al 18. Dice el Señor: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1. Vestidos con la coraza de justicia. Número 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Número 3. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, número 4, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos? Todos. Todos. No dice algunos. Todos. Versículo 17 de Efesios 6. Y tomad, número 5, el yelmo de la salvación. Y número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y también agrega el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Ahí está la armadura del cristiano. Si nosotros tenemos puesta esa armadura diariamente, no solo los sábados, diariamente, nosotros vamos a tener la victoria garantizada. Amén. Vamos a empezar a hablar algunos porque no hemos tocado cada uno de esas partes de esa vestidura, de acuerdo a esos textos de Efesios 6, 14 al 18. Empecemos con el número 1, ceñidos con la verdad. ¿Con qué tenemos que estar ceñidos nuestros lomos? Con la verdad. Con la verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira y la falsedad. El error. Y Satanás es el padre de toda mentira, dice Juan 8:44. Satanás sabe que hay una verdad. Esta es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. Por eso tenemos que el primer paso que debemos hacer es ceñirnos o ceñir nuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Estamos familiarizados, queridos hermanos y hermanas, con la verdad? ¿Estamos familiarizados con este libro? Amén. El salmista David dijo las siguientes palabras. Fíjense bien, miren, hermanos, cuando nosotros leemos el Salmo 119 y el versículo 105, David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Pero cuando David pronunció esas palabras, él no tenía un ejemplar de la Biblia con 66 libros. Ni siquiera existía el Nuevo Testamento. Muchos de los profetas, como Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías, los profetas menores no existían tampoco. Entonces, mas sin embargo, lo que David podía leer en ese entonces, cuando dijo esas palabras contenidas en el Salmo 119 y el versículo 105, era los escritos de Moisés, los salmos que él estaba escribiendo. Ni siquiera existían los proverbios, porque eso los escribió Salomón, su hijo, después de que él murió. Pero aún así, David pudo decir, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué hubiese dicho David si hubiese tenido un ejemplar de las Escrituras cuando escribió ese texto del Salmo 119, el versículo 105? Por eso nosotros tenemos un privilegio muy grande. Pero hay veces, queridos hermanos y hermanas, negligentemente no aprovechamos la oportunidad de abrir las páginas de este bendito libro. Porque estamos demasiado ocupados. Mucho trabajo. Y Satanás nos ocupa nuestras mentes en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. Por eso a veces no podemos dar testimonio de la fe que nosotros creemos. Porque no estamos familiarizados con este bendito libro. Cada uno de los puntos de la fe adventista, cada uno de esos pilares adventistas están aquí en la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dijo David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Preguntó él. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Y él contesta, el que anda en integridad. Amén. Y hace justicia. Amén. Y dice, y habla verdad en su corazón. Amén. Salmo 15, 1 y 2. ¿Habla qué? Verdad en su corazón.
esa verdad que es la palabra de Dios, tiene que estar ¿dónde, queridos hermanos? En nuestros corazones. ¿Qué hace esa palabra de Dios en tu vida cuando tú la recibes? Porque tú vienes aquí cada sábado y escuchas un mensaje de la palabra de Dios. El propósito no es que tú vengas y escuches. El propósito principal, lo que Dios quiere a través de ese mensaje, independientemente de quien lo presente, es que ese mensaje cale en lo más profundo de tu vida y haga un cambio en tu carácter. Amén. Y en mi carácter. Amén. Mira lo que dice la sierva del Señor. Preste mucha atención a esta cita. Es muy importante que usted apunte esta declaración para que usted la lea después. Se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 1, páginas 164 y 165, los libritos rojos que necesitamos desempolvarlos un poco. Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 164 y 165. Si usted no tiene los escritos de la sierva del Señor en libros y usted tiene computadora en su casa y desea obtenerlos en CD, en formato de CD, usted habla conmigo y yo le traigo una copia para que usted lo instale en su computadora. Y ahí le va a aparecer todos los libros de Elena G. de White. Escuchen lo que dice. La verdad de Dios, oigan bien, ¿qué cosa? La verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Dice, la verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, refinará su gusto, santificará su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Amén. Eso es lo que hace la verdad cuando uno la recibe. No es que me entre por aquí y me salga por aquí. Es aceptarla. A veces usted va a escuchar tal vez mensajes que lo van a estremecer un poco. Pero no pelee con el predicador. Es el Espíritu de Dios que está redarguyendo su corazón. Mire cómo sigue diciendo. A algunos la verdad los encuentra toscos. Cuando a mí me encontró por primera vez esta bendita verdad, yo era un hombre tosco. Yo era un hombre que decía malas palabras, vulgar. Dice, los encuentra toscos, rudos, singulares, jactanciosos. Son personas que se aprovechan de sus vecinos, si pueden, para beneficiarse a sí mismas y que yerran de muchas maneras. Sin embargo, cuando creen en la verdad de todo corazón, ésta realiza un cambio completo en su vida. Amén. Comienza inmediatamente una obra de reforma. La influencia pura de la verdad elevará a todo el ser. Su conversación, oigan bien, ¿cómo va a ser nuestra conversación cuando nosotros aceptamos esta bendita verdad? Su conversación será veraz, casta y de un carácter tan elevado que los incrédulos no podrán valerse de ella ni decir mal de él con justicia, ni quedarán disgustados por sus modales descorteses y conversación inconveniente. Si la verdad no ha cambiado mi carácter, mi vocabulario, quiere decir que esa verdad no ha hecho un cambio en mi vida. ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? Cuando nos oyen hablar, hermanos. Jesús hizo algo durante su ministerio que le posibilitó resistir los ataques de Satanás. ¿Qué fue? Dice Jesús, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea, los discípulos de los fariseos le enviaron a Jesús algunos discípulos y le hicieron una pregunta a Jesús. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mateo 22, 16. Cristo hacía dos cosas. Era amante de la verdad
¿Y qué más dice el versículo? Y enseñaba con verdad. O sea, Cristo cuando enseñaba, enseñaba por ejemplo. Nosotros podemos predicar muy bonito, pero si no damos el ejemplo al que nos está escuchando, de nada sirve. Echa por tierra lo que nosotros creemos. Yo puedo saber mucho. Yo puedo tener un conocimiento muy amplio de las Sagradas Escrituras, inclusive el espíritu de profecía, pero con mi carácter en mi hogar, cuando mis hijos me ven, o mis familiares que llegan a la casa, o mis compañeros, yo echo por tierra todo lo que yo aparento conocer. Esa verdad no ha hecho un efecto en mi vida todavía. No me ha cambiado, no me ha transformado. Mis hijos a veces hasta me pueden tener miedo, porque siguen viendo el ogro o la ogra que conocieron cuando eran pequeños. ¿Me entienden, hermanos? Por eso Cristo, los escribas, los fariseos sabían que Cristo era amante de la verdad y enseñaba con la verdad. Porque Cristo nunca pudo ser acusado de ningún pecado. Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Noten lo que dice Jesús cuando está frente a este gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato le dijo, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Cristo vino a dar testimonio de la verdad, queridos hermanos y hermanas. La hermana Guay hablando de Jesús, noten lo que dice ella en el Deseado a todas las gentes. Ya le voy a dar la cita y la página. Dice que Cristo daba sus lecciones de verdad donde podían alcanzar el entendimiento entenebrecido. Él mismo era la verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante palabras de amonestación, ruego y estímulo, trataba de elevar a todos aquellos que venían a él. Deseado de toda la gente, página 265. ¿Cuál era la influencia de Cristo cuando la gente se le acercaba a él? Dice que él trataba de elevar a todos aquellos que venían a él. Me pregunto, hermanos, ¿somos nosotros iguales? ¿Nos conoce el mundo de esa manera hoy? Número 2, vestidos con la coraza de justicia. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es esa coraza de justicia, hermanos? ¿Qué representa? De acuerdo a esa segunda característica de esa vestidura del cristiano, de acuerdo a Efesios 6 y el versículo 14. ¿La justicia de quién usted tiene que tener vestido siempre? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo representa el carácter de Cristo. Dice la sierva del Señor en palabras de vida del gran maestro: mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra de juicio investigador en los atrios del cielo. ¿Qué se está llevando a cabo ahora mismo? El juicio investigador. ¿Cuándo comenzó? 1844. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Pasa el registro de su vida y pasa el registro de mi vida. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos. ¿Escucharon eso? ¿Cómo soy yo aquí en la iglesia y cómo soy yo en mi hogar? ¿Somos la misma persona? ¿Cómo soy yo en mi trabajo? ¿Somos la misma?
persona que soy aquí en la iglesia cuando veo a los hermanos? Dice que todos somos examinados según lo registrado en los libros del cielo y según nuestros hechos. Queda para siempre fijado el destino de cada uno. El vestido de boda de la parábola, oigan bien, ¿qué representa? Representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Cómo va a estar nuestro carácter? ¿Cómo debe estar nuestro carácter cuando en el cielo se diga John Lopera? Y el nombre de John Lopera va a retumbar por todo el cielo. Lo van a escuchar todos los ángeles. Vamos a examinar a John Lopera. Vamos a mirar el registro de él. 23 años en la iglesia de Hubert. Pastor de iglesia, un cargo alto. Y empieza, hermanos, a examinar Jehová, el juez, con los ángeles como testigos, Cristo allí presente también, a examinar ese caso de este servidor quien les habla. Al final, se van a ver todos los pecados que yo cometí en mi vida. Y cada uno de esos pecados, al lado de ese nombre mío, tiene que aparecer perdonado, 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 perdonado. Cuando el Padre de la orden va a decir, borren todos esos pecados y coloquen el sello de Dios en su frente, sellado para vida eterna. Hermano, esto es serio y es solemne. ¿Ustedes creen que esto es un juego? Solo venir aquí a la iglesia y ja. No, hermanos. Y noten cómo termina. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. ¿Cuál es el carácter que usted se va a llevar al cielo? ¿El suyo y el mío? El carácter de Cristo. Y usted dirá, ¿y cómo era el carácter de Cristo? Estudie la palabra de Dios, los evangelios y sobre todo la hermana White dice que debemos de estudiar las últimas horas de la vida de Cristo en esta tierra para que usted sepa cómo era el carácter de Jesús. ¡Ay! Me prendo rápido por algo que me dice mi esposo o mi esposa. Se asustaron los que estaban quedando dormidos. No podemos quedarnos dormidos, hermanos. Jesús era así. Jesús fue llevado ante el patio del sumo sacerdote. Allí lo abofetearon, le dieron palmadas o cachetadas o galletas, como dicen los puertorriqueños. Le dieron puñetazos hombres malvados e impíos. Los que guardaban el templo eran hombres grandes, fuertes, soldados. Puñetazos, hermanos, con el puño cerrado y escupetazos también. Y aparte de escupetazos, ¿qué más? No, antes de eso, esputos. ¿Saben lo que es un esputo, hermano? ¿Usted sabe lo que es el esputo? Cuando usted tiene catarro y hace así y saca toda esa flema. Eso es un esputo, hermano. Esa saliva maloliente y asquerosa rodaba por el rostro de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y más sin embargo, hermanos, no levantó ni una sola palabra en condenación hacia sus enemigos. Ese es el carácter que usted y yo debemos de poseer cuando seamos llevados ante el juez de esta tierra. Por eso tenemos que orar, hermanos. El que permanece, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Eso es tener el carácter de Cristo, es el tener el manto de justicia. Noten lo que dice Pablo en Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que con la boca, con su testimonio, usted puede testificar al mundo lo que Cristo ha hecho en su vida.
Debemos de tener ese carácter de Jesús, hermanos. Amén. Porque hay tanta discordia a veces en las iglesias. Porque hay tanta pelea. Porque hay tanta fajazón. Hay un cubano por aquí, Alberto. Conoce mi lenguaje. La hermana Milagros. ¿Por qué? Simple y llanamente porque todavía no poseemos el carácter de Cristo, hermanos. Hagan un cuadro en su mente, piensen. Jesús fajado todos los días con los discípulos. Peleando. No, hermanos. La atmósfera de Cristo era una atmósfera santa. Dice que todos los que se relacionaban con Él los elevaba a un nivel espiritual que la gente quedaba maravillados, hermanos. Hay personas que me han dicho a mí, yo tengo miedo hasta hablar con ese hermano. Yo tengo miedo hasta hablar con esa hermana porque por cualquier cosa se ofende. Me lo han dicho a mí, hermanos, créanme. Eso no debería pasar aquí en esta iglesia. No debería suceder dentro del pueblo de Dios. Número 3. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Esa es la parte número 3. Eso está en Efesios 6:15. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es estudiar un folleto de 20 lecciones y ser bautizado. ¿Eso es el evangelio? Eso es lo que creen muchos. Por eso sucede cuando la parábola del sembrador, la que cayó entre la roca, entre la piedra, creció, pero como tenía poca raíz, vino el sol y la secó. Muchos hoy llegan con mucho entusiasmo a la iglesia e inclusive se bautizan, pero como no conocen el evangelio, no saben que el evangelio también trae pruebas y persecución. Se secan fácilmente y terminan ¿qué? Fuera. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si usted lleva 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, el tiempo que sea, y usted todavía está esclavizado por algún pecado, significa que el evangelio que usted ha creído no ha hecho efecto en su vida. Porque dice Pablo, no lo digo yo, el evangelio tiene poder para salvar. Amén. El evangelio, hermano, rompe cadenas de esclavitud. Amén. ¿Qué es evangelio? Evangelion en griego significa anunciar buenas nuevas. Por eso decía Isaías, mirad cuán alegres, cuán hermosos los montes de los pies, o sobre los montes los pies del que trae nuevas buenas, o buenas nuevas, o alegres nuevas. El evangelio es anunciar buenas nuevas, evangelio anunciar bueno o buen mensaje. ¿Se acuerdan el eunuco? ¿Se recuerdan la historia del eunuco? ¿Y Felipe? El eunuco preguntó, ¿de quién el profeta dice esto? Le preguntó a Felipe. ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe le declaró la gran verdad de la redención. ¿Qué le declaró Felipe? El evangelio. La gran verdad de la redención, hermanos. Eso es lo que el mundo necesita escuchar hoy. Amén. ¿Por qué fulano de tal es diferente? ¿Por qué habla diferente? ¿Por qué es así? El mundo tiene que saber lo que Cristo... Yo antes lo conocí hace años atrás. Era un alcohólico. Le pegaba a la esposa. Le gritaba a los hijos.
Era un mal compañero de trabajo. Era envidioso, chismoso. Pero ahora yo veo una nueva persona. Yo no lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? Eso fue lo que le dijo Felipe al eunuco. Le habló de la gran verdad de la redención. Comenzando de dicho pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles, página 89, la sierva del Señor. Eso es lo que es el Evangelio, hermano. Por eso es que muchas personas no se convierten y llevan 20, y 30, y 40 y 50 años en la iglesia. Porque toda la vida se han acostumbrado a escuchar doctrina nada más. Letra. La doctrina no cambia a nadie. La letra no transforma. Lo que te transforma a ti es una relación con Cristo Jesús. Eso fue lo que Pablo vivió. ¿Cómo era Pablo? Vamos a ver cómo era Pablo. Acompáñenme en Hechos de los Apóstoles, rapidito. Miren el carácter de Pablo. Ustedes lo conocen, esos textos los hemos leído. Hechos 26. Hechos 26. Acompáñenme, por favor, brevemente. Hechos 26, 9. Este era el carácter de Pablo antes de conocer el Evangelio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él tenía muchos planes en contra de la iglesia naciente en ese entonces. Lo cual también hice en Jerusalén. Mire lo que hacía Pablo, o Saulo de Tarso, porque antes de ser Pablo era Saulo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo no tenía, hermanos, amor por ninguna persona, ni por hombres, ni por mujeres, ni por ancianos, ni por niños. Los líderes de la nación judía decían, ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos? Pablo decía, mátenlo, mátenlo. Mire cómo sigue diciendo, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo, me imagino que los cogía por el cuello, le metía 2 o 3 latigazos a los cristianos, los forzaba a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Cómo era el carácter de Saulo? Era un carácter explosivo, era un barril de pólvora a punto de explotar. Pero Saulo, cuando conoció el Evangelio, hermanos, cuando conoció a Cristo, Cristo transformó ese carácter. Y pudo decir Pablo en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese carácter explosivo que yo tenía, ese carácter carente de amor por mi prójimo, yo ya no lo tengo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Esa es la experiencia, hermanos, del Evangelio. Si nosotros no hemos experimentado eso en nuestras vidas, en los años que llevemos en esta iglesia, entonces no hemos creído en el Evangelio. Hemos creído en doctrina nada más. La doctrina no cambia a nadie. Es Cristo en tu vida. Amén. Saulo de Tarso, cada vez que daba testimonio, o Pablo, pudo decir, Cristo me ha cambiado a mí. Y si Cristo cambió a Saulo, también te puede cambiar a ti, me puede cambiar a mí, hermanos. Amén. Porque dice el libro de Hebreos que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Mire lo que dice la sierva del Señor en este hermoso libro, La Educación. Página 113, escuchen esta declaración. Dice el tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál ustedes creen que es el tema central de la Biblia? Cuando yo hago esta pregunta, muchos dicen la segunda venida de Cristo. Pero no, dice la sierva del Señor. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, o sea, todos los demás temas, es el plan de la redención.
la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Gloria al Señor. Amén. Ese es el tema central de la Biblia, querida iglesia. Y eso se logra a través del poder del Evangelio en tu vida. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. La restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten cómo ella concluye en hijos e hijas de Dios. Es una matutina que ustedes tal vez tengan en sus hogares. Página 297 del 15 de octubre. Dice que los ángeles, oigan bien hermano, esto es solemne. Los ángeles y los arcángeles se maravillan de este gran plan de la redención. Admiran y aman al Padre y al Hijo cuando contemplan la misericordia y el amor de Dios. Los ángeles nunca han pecado, hermanos. Ellos no saben las batallas que ustedes y yo confrontamos cada día, las tentaciones, porque ellos no pueden ser tentados por el mal. Pero cuando ven en nosotros ese cambio que solo puede hacer Cristo Jesús, los ángeles del cielo, los millones y millones y millones de ángeles, junto con los arcángeles, se maravillan y no pueden decir, pero ¿cómo es posible? Nosotros conocimos a ese hombre como era y ahora ha sido transformado por el poder de Jesús. No hay ninguna manifestación de envidia cuando se presenta este nuevo templo, renovado a la imagen de Cristo y en toda su belleza para permanecer alrededor del trono de Dios. Por eso es que los ángeles alaban a Dios día y noche, por su poder. Porque ¿quién puede hacer esta obra en tu vida y en mi vida? ¿Quién? Solo el poder de Dios. Número 4, tomad el escudo de la fe. No hay ni que abundar mucho en eso, de eso estuvimos hablando. El tema pasado, la fe de Jesús. Los que estuvieron acá. Los que no estuvieron, pues les insto a que sintonicen el canal para que puedan ver ese mensaje muy pronto. Dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 115, versículo 11. ¿Y qué dice 1 de Juan 5, 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Tenemos que tomar ese escudo de la fe. ¿Para qué? Para vencer el mundo, hermanos. Para vencer las tentaciones de Satanás. Para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro escudo. La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos. Amén. Y la obediencia a sus órdenes. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cuál es la clave del cristiano? Fe y obediencia. Fe y obediencia en Cristo Jesús. ¿Tienes tu fe en que Cristo Jesús te puede cambiar tu carácter? Amén. ¿Lo crees? Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudarnos. Solamente la fe viva los hará invencibles. Oigan bien, estas son palabras fuertes. Solamente una fe viva nos hará invencibles y los habilitará para substituir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza. La maravillosa gracia de Dios, página 33. La fe en la palabra de Dios, querida iglesia, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás. Y nos hará vencedores por la sangre de Cristo.
Joya de los testimonios, tomo 1, página 101. ¿Qué cosa nos va a hacer vencedores? La fe ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Todos y cada uno de esos hombres, los discípulos de Cristo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, todos y cada uno de ellos fueron transformados de carácter. Tenemos que creer, hermanos, que ese mismo espíritu que cambió los corazones de esos hombres nos puede cambiar a nosotros también. Amén. Si usted no cree, hermanos, no tiene fe en este bendito libro. Este libro tiene poder para cambiar tu vida y para cambiar mi vida. Sabio Salomón dijo, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. Y el salmista David agregó, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Y finalmente, tomad, me faltan 2, los voy a terminar en pocos minutos, no se me pongan inquietos. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? ¿Dónde iba ese yelmo? ¿Qué tenemos nosotros aquí en esta cabecita? ¿Qué, hermana Eunice? La mente, la voluntad. De ahí provienen nuestros ¿qué? Pensamientos. ¿De qué forma nuestros pensamientos pueden ser elevados a... Siempre nuestro pensamiento debe estar puesto ¿dónde? En lo divino. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 5. Noten cómo dice. 2 de Corintios 10, 5. Dice el apóstol Pablo, el que era antes Saulo de Tarso, el inconverso, el perseguidor de la iglesia, el de carácter explosivo. 2 de Corintios 10, 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando se nos viene un mal pensamiento, ¿qué debemos de hacer? Orar. Amén, hermano Enriquito. Orar y sacarlo inmediatamente de nuestra mente. Llevarlo cautivo. ¿A qué cosa dice Pablo? A la obediencia a Cristo Jesús. Esa es la única forma de nosotros poder vencer los malos pensamientos. Mire lo que dice Pablo en Efesios 2. Acompáñenme, Efesios 2, 1 y 3. Efesios, un poquito después de Corintios. Está el libro de Efesios, después de Gálatas. Efesios 2, 1 y versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros, o sea, Él es Cristo. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Antes de usted conocer este hermoso mensaje del Evangelio, ¿cómo estaba usted? ¿Cómo estaba yo? Muerto en delitos y pecados. Versículo 3, noten cómo dice Efesios 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Esta es la experiencia de la gran mayoría de los que estamos aquí sentados. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne y de los ¿qué? Pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, teníamos pensamientos inicuos. Por eso tenemos que tener ese yelmo puesto cada día. ¿Y con qué debemos de tener nuestra mente llena? De las cosas celestiales, hermanos. Cuando vamos manejando nuestro auto para el trabajo, ¿qué usted va escuchando? ¿Prefiere escuchar la Super Q 1300 con todos los chismes de la farándula y todo eso? ¿O prefiere estar escuchando himnos o tal vez escuchando una predicación que lo va a elevar a usted al trono de la gracia? Amén. Cuando usted llega a su casa y prende el televisión, ¿qué usted prefiere escuchar?
algo que lo eleve a usted espiritualmente. Por eso ese yelmo tiene que estar puesto en nuestras cabecitas. Dios manda que llenemos la mente, oigan bien, con pensamientos grandes y puros. Amén. ¿Con qué tipo de pensamientos Dios quiere que usted llene su mente y mi mente? Con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia. Amén. Que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Amén. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. Cuando usted y yo acostumbramos a nuestras mentes a escuchar lo que es de carácter espiritual y santo, nuestros pensamientos se van a ir refinando cada día más. Amén. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Palabras de vida del Gran Maestro, página 43 y 44. Dice el Pablo en Filipenses, noten lo que él dijo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿En qué usted tiene que pensar? En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Cuando nosotros dejemos que ese yelmo esté cubriendo nuestras cabezas todos los días, nosotros nunca vamos a tener un pensamiento malo o inicuo en nuestras mentes, o en contra de algún hermano o alguna hermana. Mire lo que escribió la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir la tentación, dijo ella. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse ¿de qué? De leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. ¿Escucharon eso? Usted, querido hermano y hermana, si usted tiene revistas en su hogar, de esas revistas que publican por ahí de la farándula, TV novelas y todas esas revistas que sugieren pensamientos impuros a su mente, descarte eso, bótenlo, sáquelo de su casa. Por eso dice, debe custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben de abstenerse de leer, vuelvo y repito, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Esto requerirá, ¿qué cosa? Ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá a la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en las cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Patriarcas y Profetas, página 492. Esto es muy importante, hermano. Por eso necesitamos ese yelmo. Necesitamos santificar nuestras mentes. Número 6, la última, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no puede faltar. Mire lo que dice la sierva del Señor. Familiarizarse con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. ¿Qué agudiza el entendimiento y el discernimiento y nos fortalece contra los ataques de Satanás? Familiarizarnos con las Escrituras. La Biblia es la espada del Espíritu que nunca dejará de vencer al adversario. Qué hermosas palabras, hermanos.
Es el único y verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente, oigan bien, querida iglesia, y el corazón de los hombres es porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. Y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de gloria. Nuestra elevada vocación, página 33. Yo espero que a partir de hoy en adelante nosotros empecemos a sacar tiempo en nuestros hogares para estudiar la palabra del Señor. Y yo no estoy hablando solamente del culto matutino o vespertino con la familia. Cada uno de nosotros individualmente, inclusive los niños, tienen que familiarizarse con las palabras de Dios. La palabra de Dios es efectiva en nuestras vidas. Dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Si nosotros dejamos que esa bendita palabra sea el alimento diario de nuestra vida, cada día, va a transformar nuestro carácter. Tenemos que, si el televisión, hermanos, miren, si este control remoto está tomando el tiempo que debe tomar la palabra de Dios en tu hogar, debemos hacer cambios. ¿Oyeron eso, hermanos? Si este aparato está tomando el lugar de este bendito libro en nuestras vidas, tenemos que hacer cambios. Porque de lo contrario, nunca vamos a ver una transformación de nuestros caracteres en nuestras vidas. Termino con estos versículos. Lucas, voy a leer 2 Timoteo primero 2:15, dos textos más y una cita para terminar. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros no debemos de tener de qué avergonzarnos, que usa bien la palabra de verdad. Esa espada del Espíritu no es solamente traerla a la iglesia bajo el brazo todos los sábados. Es estudiarla y vivir de acuerdo a la voluntad que está allí establecida, a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos alimentemos de esa bendita palabra, el Espíritu de Dios va transformando nuestras vidas poco a poco. Sin usted quizás darse cuenta. Y Lucas 11:28, estas son palabras de Jesús. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿De qué sirve yo oírla todos los sábados aquí en esta iglesia o en mi hogar y no hay un cambio en mi vida? Jesús dijo, bienaventurados los que la oyen y la guardan, o sea, la obedecen. Termino con esta declaración, alza tus ojos, una hermosa matutina o devocional que muchos de ustedes tienen en sus hogares. Página 28, dice el Espíritu de Profecía, la palabra del Señor es vida y es poderosa, más aguda que cualquier espada de dos filos. Es poder cuando se la practica. La gran transformación que obra es interna. Comienza en el corazón y actúa hacia afuera. Yo puedo hacer una pregunta, no es para que ustedes me la contesten, es para meditar en ella. Si creemos que todavía nuestros caracteres no han sido transformados, ¿será tal vez porque no hemos dedicado tiempo a escudriñar la palabra de Dios? Pensemos en eso, por favor, hermanos. Tenemos que estar vestidos de esta armadura si queremos algún día entrar al reino de los cielos. Pedamos al Señor en esta hora, querida iglesia, que hoy no sea un día como cualquier otro día. Que no sea un sermón más.
Que no sea un mensaje más. Que no diga usted, qué hermoso mensaje, qué mensaje tan poderoso. No. El objetivo de que este mensaje lo podamos haber atesorado en nuestros corazones y que pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Eso es lo importante. Que Cristo Jesús haga un cambio en tu vida radical y podamos vivir cuando nuestros nombres sean llamados ante el tribunal de Cristo. Podamos estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo, que es su carácter puro y sin pecado. Vamos a ir de rodillas, por favor, para orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra. Su palabra es maravillosa, Señor. Es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos ser cortados, Señor, de las cosas de este mundo por el poder de su palabra. Si todavía, Señor, nos atraen las cosas de este mundo, si todavía nos gustan las cosas y los placeres de esta tierra, Señor, permita que su palabra pueda cortarnos de raíz de todas las cosas de este mundo y que podamos renunciar a ellos, Señor. Si todavía tal vez tenemos caracteres, Señor, impetuosos, si todavía nos enojamos, si todavía peleamos, si todavía insultamos, si todavía decimos palabras, malas palabras, o todavía tenemos un vocabulario vulgar, Padre Celestial, por favor, transforme nuestros caracteres. Porque con un carácter como el que tenemos hoy mismo, aunque llevemos 50 o 60 años en la iglesia, no podremos pasar la prueba del juicio investigador. Porque tenemos que tener el carácter de Cristo cuando nuestros nombres sean llamados en el juicio, Señor. Por favor, Padre Santo, los discípulos de Cristo como Pedro, como Juan, que fue llamado junto con su hermano, fueron llamados los hijos del trueno. El apóstol Pedro, Señor, también con un carácter fuerte, que no escatimó sacar su espada y cortarle la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pienso yo, Señor, que Pedro quiso cortarle la cabeza, pero le logró cortar solo la oreja. Pero tenía un carácter, Señor, carente del amor de Cristo, pero este hombre fue transformado, Señor. El apóstol Pablo, Señor, Saulo de Tarso, era un hombre sanguinario, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que no escatimaba a ninguna persona, fuera anciano o anciana, hombre o mujer o niño. A todos perseguía, a todos los azotaba en las sinagogas, levantaba su mano cuando se dictaba sentencia de muerte en cuanto a ella. Era un hombre carente de amor, pero fue transformado, Señor. Pudo decir que el que está en Cristo nueva criatura es. Pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Padre, si esos hombres fueron transformados, ¿por qué yo no he podido ser transformado? ¿Por qué yo no he podido ser transformada? Llevo 20 años en esta iglesia, Señor. Llevo 40, llevo 50. Todavía me enojo fácilmente. Todavía le grito a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo o a mi esposa, a mis hermanos en la iglesia o a mis compañeros de trabajo. Todavía digo malas palabras. Cuando me enojo, maldigo. Padre Santo, por favor. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más usted va a esperar por nosotros? Ya ha esperado mucho. ¿Será, Señor, que no hemos conocido el Evangelio todavía? Por favor, Padre, que cuando lleguemos a nuestros hogares, todo aquello que tengamos en nuestros hogares, Señor, que está impidiendo que nosotros desarrollemos una vida santa delante de sus ojos, que lo podamos sacar de nuestros hogares, Señor. Porque todo eso será tropiezo para nosotros entrar al reino de los cielos. Gracias por escucharnos, Padre Santo. Gracias por los hermanos aquí presentes en esta mañana. Yo no conozco el corazón de mis hermanos, Padre, porque solamente usted lo conoce. Pero sí pido una bendición por cada uno de ellos. Todos tenemos lucha, Señor. Padre, fortalécenos para que podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Padre, pido una bendición por cada hogar aquí representado.
Aquí hay muchas madres, Señor, en esta mañana y muchos padres que sus hijos están fuera del mensaje, que se han apartado de tus caminos. Esas madres lloran todos los días, Señor, claman por sus hijos. Por favor, Padre, toca el corazón de esos hijos donde quiera que se encuentren en estos momentos. No permita, Señor, que se pierdan. Por favor, Padre, antes que se cierre la puerta de la misericordia en el cielo, permita que esos hijos y esas hijas de tu pueblo, Señor, puedan volver y venir a tus caminos y puedan entregar sus vidas nuevamente a ti, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. La hermana Silvia La Rosa, el hermano del hermano Ramón que ha sido intervenido, la hermana Quirina que va a ser intervenida prontamente. Oramos por cada uno de ellos, Padre, para que usted se manifieste en sus vidas. Usted tiene el poder, Señor, porque usted es el médico divino y tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. En sus manos los ponemos a cada uno de estos nombres, Señor, que han sido leídos en esta lista. Padre Santo, creemos en que usted tiene el poder para cambiar y para transformar nuestras vidas. Gracias por escucharnos, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.